nuestro espacio El Toque del Mediodía. Estamos en una pausa, pero estamos conversando con el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien nos ha dado una orientación bastante válida y concreta sobre lo que está sucediendo con nuestro sistema educativo en la República Dominicana y para toda la provincia de Duarte también, que nos afecta a los padres, a los estudiantes, a los colegios, a las escuelas, a los profesores, bueno, en fin, en todos los sectores, pero principalmente hoy nos enfocamos en el tema de la educación. Ministro, varias preguntas la gente ha estado haciendo vía WhatsApp y también tenemos algunas personas que quieren hacerle una pregunta. Entre ellos tenemos a la profesora Filomena, Filomena Bello, quien es la presidenta de la Asociación de Colegios Privados de aquí, de la provincia de Duarte. La tenemos en línea, profesora Filomena. Buenas. Bueno, parece que no la tenemos en línea, profesora. Bueno, la comunicación un poquito a veces difícil vía estos sistemas de conexión. Roberto, en lo que entra la maestra Filomena, aprovechar al señor ministro y me hacen pregunta por WhatsApp. ¿Qué pasará en los casos de esos estudiantes que hasta el 12 de marzo no alcanzaron notas suficientes para pasar de grado y si en clases virtuales tampoco se pudieron integrar? ¿Van a repetir el año o van a pasar automáticamente por causa de la pandemia para dar seguimiento al próximo año? Bueno, quien les habla está en desacuerdo con una promoción automática. Okay. Debe existir una evaluación mínima. Una evaluación mínima que garantice que esa persona, ese estudiante, aprovechó durante nosotros comenzamos en agosto hasta marzo, estamos hablando de 7 meses, que aprovechó en esos 7 meses de educación del sistema educativo. Tenemos que evaluar el nivel de aprendizaje obtenido en ese periodo de tiempo. O sea que, naturalmente, haremos lo que en el Consejo Nacional de Educación se determine, pero nosotros creemos que debe haber una evaluación mínima, que puede ser un examen presencial, que puede ser, si las condiciones no lo permiten, entonces tendremos que hablar de un trabajo que presente el estudiante, o sea, pero debe haber algún sistema tipo de evaluación que garantice que el niño se pudo medir hasta dónde llegó en el nivel de aprendizaje en esos casi 7 meses de docencia. Correcto. Muy bien, Roberto. Otra pregunta que nos hacen a través del WhatsApp es la siguiente. Es un comentario que vamos a transformar en pregunta. Dice: buenas tardes. A los estudiantes del Liceo Abel Aranda de Los Rieles y el Liceo Sur no le han dado nada. Y hace referencia al Liceo Sur una vez, diciendo que solo le han dado 3 veces. ¿Cuál es la seguridad, la garantía de que las raciones alimenticias están llegando a los lugares que deben de llegar? O sea, se refiere a los kits alimenticios. Muy bien, mire, yo dije al inicio de mis palabras que las escuelas donde se están entregando estos kits alimenticios son aquellas que están dentro del programa de jornada escolar extendida. Es decir, son las que habitualmente recibían los alimentos. O sea, si una escuela no recibía alimentación, entonces esa escuela no va a recibir alimentación en este momento, sino que son las que están dentro del programa. ¿Y por qué así? Bueno, porque nosotros tenemos para cada escuela un contratista que ganó una licitación pública nacional. Suplidor, sí. Un suplidor. Entonces, poder asignar un suplidor, ¿verdad?, a una escuela nueva es un poco difícil sin pasar por el procedimiento que establece la ley de compras y contrataciones. Número 1. Número 2. Es posible que esa escuela esté dentro del programa. ¿Y qué ha ocurrido con un grupo de escuelas que están en el programa y que no recibieron los kits alimenticios en esta primera etapa? Bueno, que los suplidores de esos centros educativos no mostraron la capacidad y la eficiencia que nosotros demandamos, porque recuerden que en vez de entregar alimentos cocinados, lo cambiamos a crudo. Que en vez de entregar uno todos los días, tiene que entregar por una semana. Entonces, eso altera de alguna manera u otra
la logística que los propios suplidores tienen instalada para suplir de alimentos nuestras escuelas. Y algunos suplidores se declararon en incapacidad de poder cumplir con ese requisito que nosotros le establecimos, y eso obligó a que el INAVIE tuviera que realizar una licitación pública nacional de urgencia para buscar suplidores que sí pudieran cumplir con esos requisitos que le estamos exigiendo, y ya esa licitación ha concluido, y me imagino que a partir de esta semana esos centros serán atendidos como el resto del país. Sí, ministro, tenemos al ingeniero Andrés Espinal vía telefónica. Él es el presidente del Colegio Continental, uno de los colegios privados que tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por llamar a este conversatorio con el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Buenas tardes, señor ministro, y buenas tardes, Roberto, y a las demás panelistas. Nosotros tenemos una inquietud. Nosotros tenemos la plataforma de hace 4 años de las clases de forma virtual, y queremos saber si el ministerio va a validar esta clase previa verificación de evidencia de los contenidos que han estado impartiendo. También queremos saber qué va a pasar con la prueba diagnóstica proyectada y con las pruebas nacionales conforme al calendario escolar, y si el ministerio contempla habilitar una plataforma para que los estudiantes puedan tomar esas pruebas y poder accesar y lograr el objetivo y poder iniciar el semestre venidero de agosto en las universidades correspondientes. Sí, mire, nosotros sostuvimos la semana pasada una reunión virtual con la UDIEP y con la ANIEP, que son 2 entidades que seguro su colegio pertenece a una de las 2, que agrupan a la mayoría de los colegios privados de nuestro país. Porque una de las inquietudes que ellos tenían era precisamente la que usted ha manifestado, de si el ministerio iba a validar los contenidos que en las plataformas que ellos tienen han podido impartir en este periodo de Después del tono, tu llamada será y facturada. nosotros le manifestamos a la UDIEP y a la ANIEP de que eso en su debido momento nosotros lo estábamos, si tenemos manera de cómo validarlo, no había razón por qué no hacerlo. O sea que ahí no encuentro ningún tipo de problema o de inconvenientes. Lo otro, con relación a qué va a pasar con las pruebas diagnósticas, hay una propuesta por parte del Viceministerio de Supervisión Escolar que está planteando la suspensión, y así lo hemos decidido. Las pruebas diagnósticas que habían para este año, igual que lo de PISA, están totalmente suspendidos hasta el momento porque no tendremos condiciones para su aplicación. Y lo de las pruebas nacionales, bueno, en su debido momento nosotros vamos a establecer las pruebas nacionales, ya sea virtual, ya sea, porque aquí hay un grupo reducido de estudiantes, son los que están en el sexto de secundaria solamente. Entonces, buscaremos el mecanismo, si presencial, virtual o cómo, pero es obligatorio, por lo que decía anteriormente, de que ya los estudiantes que están en sexto de secundaria abandonan el sistema preuniversitario y necesitan una certificación del Ministerio de Educación de que los aprendizajes fueron debidamente evaluados y dieron conforme a lo que establece la normativa del ministerio. ¿Alguna otra inquietud? Sí, tengo 2 preguntas interesantes. Una desde Salcedo, municipio Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal. Nos preguntan por allá que el Politécnico, pero bueno, los señores de Salcedo, aunque pregunta por el Politécnico de Villatapia, que están escuchando los rumores que será utilizado para aislar a personas. Que sí, no, dígale que tenga la plena seguridad de que eso no es posible. O sea, ningún centro educativo será usado. Ningún centro educativo del país será utilizado como
medio de aislamiento de enfermos del COVID-19. En ninguna parte del mundo, ni siquiera en España e Italia, que esta pandemia ha tocado de manera sensible a una gran parte de la población, pero ni siquiera en los Estados Unidos, donde hay más de 500,000 de infectados, los centros educativos han sido tocados. Para nosotros los centros educativos son sagrados y a ellos solo se va a una cosa, que es a aprender y a enseñar. Por tanto, eso el ministerio no dará la facilidad en ningún momento para que eso ocurra. Hay otros espacios, hay instalaciones deportivas que están siendo utilizadas en otras partes del mundo. Se están levantando, incluso yo vi en la ciudad de Nueva York, en parques, se están improvisando hospitales a través de carpas. Y entonces ese es el mecanismo, por ahí que tenemos que ir. También me preguntan de acá de San Francisco que qué ha pasado con el retroactivo de la evaluación del 2017 para los docentes que faltaron, se anunciaron en febrero. La evaluación, todos los incentivos concernientes a la evaluación de desempeño fueron debidamente pagados por el Ministerio de Educación. Si hay algún docente, alguien que tomó esa evaluación y su incentivo no ha sido depositado en su cuenta, nosotros le hacemos un llamado que cuando termine todo esto, pase por el Ministerio de Educación, por el Departamento de Recursos Humanos, a buscar la razón por la cual no se le ha hecho su depósito. Pero nosotros no tenemos deuda pendiente con relación a ese tema. Hemos pagado miles de millones de pesos de incentivo por evaluación de desempeño a nuestros maestros y maestras. Tengo una pregunta en torno al sector privado, los colegios privados. Hay cuotas restantes del año escolar que hay que pagar, dígase abril, mayo, junio. ¿Qué va a pasar? ¿Los padres tendrán que pagar esa cuota o el Ministerio de Educación tiene algún plan? Porque sin lugar a dudas que el sector económico, los ingresos de las familias no son los mismos que antes. Bueno, esa es una relación comercial. El ministerio regula la parte que tiene que ver con la parte pedagógica, de que en los colegios privados se imparta el currículum que el Consejo Nacional de Educación ha aprobado. Ahora, ya la cuota que paga un padre o una madre a un colegio privado es una relación comercial en la cual el ministerio no participa. Ministro, tengo precisamente a la presidenta de la Asociación de Colegios Privados, la profesora Filomena Bello, en la línea, que quiere hacerle la siguiente pregunta. Buenas tardes, profesora. Gracias por llamarnos y entrar en este panel con el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Adelante con su pregunta. Gracias, Roberto. Buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes. La Asociación del Colegio Privado, ACEPRIM, de San Francisco de Macorís y el Nordeste, estamos adjuntos a la UDIEP, que es la Unión de Instituciones Educativas Privadas. Nosotros estamos dando la clase online, o sea, WhatsApp, grupo de Facebook, Classroom, Skype, con los estudiantes, porque gracias a Dios muchos padres tienen el internet en su casa. Claro, estamos hablando de otra clase, que no es la de sector público. Es la siguiente: ¿cómo hacer para nosotros responderle a ese pago de los docentes cuando muchos padres observan que la clase se le está mandando, se le está corrigiendo, se le está calificando, pero no tenemos el contacto directo con ellos? Algunos de ellos lo han hecho vía NetBanking, pero otros no lo han hecho. Entonces, los colegios de escasos recursos, que aquí en San Francisco somos unos 29 que estamos asociados, tenemos toda esa misma inquietud. Ya usted en una parte la ha respondido, es parte comercial, y lo entiendo. Cada centro debe de tomar la iniciativa de cómo hacer que los padres respondan ante la responsabilidad que tenemos sobre impuestos, pago de local, agua, luz, teléfono, entre otros. Pero también con la pandemia nos vemos afectados. ¿Qué usted nos podría aconsejar a nosotros como centro educativo? Bueno,
Yo recibí copia de una comunicación, yo no sé si esa asociación está contenida en esa comunicación que un grupo de más de 800 colegios privados del país envió al ministro de la presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, quien es que está presidiendo la comisión de alto nivel que está manejando todo este tema de la pandemia y de la crisis del COVID-19, en la cual ellos le plantean una serie de inquietudes económicas fundamentalmente y para que fueran tomados en cuenta en los programas que el gobierno dominicano ha puesto en ejecución para ir en auxilio de la pequeña, mediana y el empresariado en sentido general en nuestro país. Yo no sé si su colegio forma parte de ello, pero en esa comunicación se le pide que sean tomados en cuenta. Yo entiendo perfectamente su inquietud. Un colegio para mí yo lo veo como una empresa privada, ¿verdad? Que tiene unos costos operativos que tiene que cubrir todos los meses, donde sus ingresos son las cuotas que pagan los padres y las madres y tutores de sus estudiantes. Y si eso se interrumpe, pues indiscutiblemente que ahí inmediatamente hay un tema económico de por medio. Yo lo que podría es hacer el llamado a la familia dominicana a cumplir, a honrar los compromisos que tienen establecidos y que se establecieron con cada uno de esos colegios. Naturalmente, los colegios que no tienen la manera de cómo poder mostrar ante el Ministerio de Educación de que han podido impartir en estos meses docencia, nosotros no podríamos validar bajo ningún criterio eso. Ahora, lo que sí pueden hacerlo, como en la reunión que sostuve con la UDIER y la INEP la semana pasada, y que me garantizaban de que sí, muchos de ellos están documentándolo a través de unos formularios que se le bajó por la Dirección de Colegios Privados del Ministerio. Lo que eso se pueda constatar, bueno, nosotros podríamos validar eso, pero lo que no se pueda constatar no hay manera de hacerlo, porque vuelvo y digo, ya esa parte económica es una relación comercial entre el colegio y la persona. Sí. Ministro, tenemos una última intervención y le agradecemos de antemano todo el tiempo que nos ha dispensado para esta entrevista. Hemos abusado, ministro. Sí. Quiero felicitar primero a Sixto Gavín, quien es el presidente de la Asociación de Profesores aquí en San Francisco de Macorís y que hoy están arribando su 50 aniversario. Ya usted más temprano. Un saludo sí. Para Sixto. Sixto es amigo mío. Lo tenemos aquí en línea. Buenas tardes, Sixto. Gracias por interesarte y de verdad que tú eres una parte primordial en esta pequeña conferencia que hemos hecho con el ministro de Educación, nuestro amigo Antonio Peña Mirabal. Adelante, Sixto, y buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a Raquel, a todo el equipo y un saludo al señor ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, y ciertamente saludar en nombre del magisterio franco-macorizano la disposición primero de este programa por abrir este espacio y en segundo lugar también la disposición del señor ministro para intercambiar y dialogar con la población y la comunidad educativa. Este es un momento en el que todos realmente debemos hacer esfuerzos, es un momento de unidad independientemente de las diferencias sobre los enfoques y todas esas inquietudes que tiene la población respecto a la finalización del actual año escolar. Está claro, tal y como ha anunciado ya el propio ministro y la ADP, de que el Consejo Nacional de Educación se pondrá de acuerdo en la vía, en la discusión respecto a este tema. Ya la ADP, que recibió a través del señor ministro y a través de nuestra presidenta, la profesora Xiomara Guante, que es miembro del Consejo Nacional de Educación, recibió una solicitud del ministro para que la ADP fijara posición y ya se ha fijado y entonces se va a comunicar dicha posición a través del Consejo Nacional de Educación. Ahora bien, sí quiero
puntualizar algo respecto a la actual situación que tenemos. Señor ministro, nos ha afectado, y usted lo sabe, de manera muy directa aquí en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte y en esta regional, el COVID-19. Entonces, hemos estado en contacto tanto la Dirección Regional de Educación como el sindicato haciendo esfuerzos porque el asunto de tener más de 20 decenas de profesores, más de 20, esperando la realización de pruebas para que puedan ser diagnosticados y puedan ser intervenidos, a ver cómo desde la propia dirección del Ministerio de Educación que usted preside, hacemos mayores esfuerzos con salud pública para ver cómo logramos que esa masificación de pruebas pueda llegar y cómo canalizar que profesores que están internos en centros clínicos, en el hospital, y otros que están en sus hogares esperando la realización de la prueba, podamos lograr que sean focalizados y se le puedan realizar. Aquí tenemos ya profesores fallecidos, unos confirmados de COVID-19, otros que murieron siendo sospechosos, pero me parece que es un elemento importante de que podamos ver los informes. Mariel Santos, la directora regional, y nosotros usábamos el informe que tenemos respecto a la situación del COVID-19 para que podamos ayudar a intervenir este proceso en San Francisco. Muy bien. Muy bien, Sisto. Sí, muy bien, Sisto. Ustedes tienen el levantamiento de cuáles son esos profesores, cómo contactarlo y todo eso. Sí, tenemos el levantamiento. Muy bien, pues entonces yo te sugiero de los que están internos, en qué centros están, perfecto, los que están en el hospital, dónde están, los que están en sus hogares, también, y tenemos todo ese levantamiento. Entonces, hemos hecho llegar a la directora regional una parte de ese levantamiento, pero ya lo completamos porque esto va evolucionando cada día, sí. Y entonces le podemos hacer llegar de manera directa a usted ahora, y entonces para que también usted pueda manejarlo, y entonces perfecto. Te voy a pedir eso. Tú tienes mi número de teléfono. Sí. Sí. A profesores y familiares. Sí, el tiempo se nos está yendo, el ministro te está confundiendo. Tú tienes mi número de teléfono, Sixto, y te pido que me lo envíes por WhatsApp, esa lista y los contactos, para yo entonces conversar con el ministro de Salud Pública y ver de qué manera nosotros podemos agilizar que a esos docentes nuestros se le puedan hacer las pruebas del COVID-19. Claro que sí, podemos intervenir en esa parte, y ten la seguridad de que será bien acogida por el ministro de Salud Pública esta petición que vamos a hacer en nombre del Magisterio de la República Dominicana. Quiero aprovechar, Sisto, para enviarte un abrazo a ti y a todos los maestros y maestras de la Regional 07 de San Francisco de Macorís, que es a la que pertenece, y mostrar mi admiración por la manera tesonera con que muchos maestros y maestras en este periodo de pandemia del COVID-19 se han entregado a la comunidad educativa. La verdad que me siento muy orgulloso de ese gesto, y que aplaudo y admiro. Un abrazo, hermano. Bueno, ministro, de verdad, que decirle, muy agradecido, y dispénsenos, como decimos aquí en el Cibao, la confianza que nos extendimos más del tiempo con esta intervención suya. Creo que ha sido muy provechosa. Era necesario, Roberto. Claro. Intentamos colocar algunos protagonistas del sistema educativo, principalmente aquí de la provincia de Duarte. De verdad que estamos a su orden. Está haciendo una labor loable para que nuestros estudiantes, que son ese factor primordial y común que tenemos, puedan salvar y puedan recibir el pan de la enseñanza en medio de esta pandemia, y que sean los menos lacerados en esta desgracia de salud que estamos viviendo, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, sino todo el mundo. En nombre mío, de mi esposa Nalda, de mi cuñado Carlos, del mío propio, de Marilady Veloz, de Raquel Ortega y de todos los comunicadores que hacemos vida aquí en esta planta televisiva Telenor
que agradecemos a nuestro compadre Julio Vargas y Eugenio Vargas que nos facilitan, ¿no?, poder hacer este contacto también y poder llevarle a todos los televidentes a través de este canal 10 de Telenor y también en los Estados Unidos el canal 1014 de Canal América. Gracias, señor ministro, por todas estas informaciones que creo que han sido no solamente provechosas para la provincia de Duarte, ha sido provechosa para toda la teleaudiencia que se extiende mucho más allá a través de telenor.com, nuestra plataforma a nivel mundial. Gracias, señor ministro. No, gracias a ustedes por permitirme, como servidor público que soy, poder conversar con quienes me pagan, el pueblo dominicano. Gracias. Un abrazo virtual. Un saludo a su esposa y que siga ahí cuidadito en cuarentena, que queremos que se mantenga en salud. Sí, bendiciones. Un abrazo. Sí. Gracias. Bye, gracias.